Senador Alejandro Corrales, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a los oyentes que hoy nos acompañan. Senador, tenemos un precio del café internacional que está en los suelos. Colombia todavía no ha sido capaz de desarrollar un café excelso, pero que llegue como café excelso y con valor agregado al mercado y a la mesa del consumidor final. Los intermediarios son los que se ganan todo lo que hay para ganar en la materia. Vaya a los Estados Unidos y entre a un supermercado y pregunte por una libra de café colombiano a ver cuánto le cobran. Entonces, ¿quién es el que se está ganando la plata? El intermediario. ¿Y por qué Colombia no sabe vender el café? Pero empieza la cosecha. ¿Cómo empieza esta cosecha cafetera y cuáles son las perspectivas económicas reales de los cultivadores de café? ¿Con quién van a coger el café? ¿Por cuánto lo van a vender? ¿Van a poder pagar las deudas? Usted lo sabe, senador Corrales, por favor. Doctor Fernando, pues yo creo que debemos arrancar por contextualizar a los colombianos y decirles que la cosecha cafetera en Colombia ya está más o menos estable entre 13,5, 13,8 millones de sacos y 14 millones de sacos. Eso se está cogiendo cada año, ya hace unos 4 años venimos estables. De esos 13,5, 14 millones de sacos se recoge el 40% en el primer semestre y como usted bien lo decía, en el segundo semestre la grande, o sea, el 60% del café lo recolectamos en los últimos 6 meses. Tradicionalmente esa cosecha se ha cogido repartida desde inicios de septiembre hasta diciembre que se termina de recolectar completamente, pero este año de una manera atípica hubo una floración muy grande en el mes de enero, lo cual hizo que se concentrara la mayoría de la cosecha en el mes de septiembre y en el de octubre, que estamos ya casi listos. Y tuvimos un fenómeno climático que afectó el desarrollo normal del grano, que fue un intenso verano, en una época en donde normalmente ya deberían estar cayendo aguas. Tuvimos zonas de la zona cafetera central tradicional en donde pasaron 55 días sin que cayera una gota de agua y eso afectó de alguna manera la cosecha y la calidad del grano sobre todo. Finalmente afecta el volumen, no sabemos en cuánto, pero lo más grave, y usted lo preguntaba ahorita cuando arrancábamos, va a afectar seguramente el ingreso de los caficultores. La Federación Nacional de Cafeteros inició un estudio la semana pasada para evaluar los daños que el verano ocasionó, unos daños que se están midiendo en el porcentaje de flotes. El único departamento que ya lo determinó y que tiene datos oficiales es Caldas, tienen en promedio un 16,4% de flotes. Y lo normal, lo máximo que se podría tener entre flotes y pasillas era un 10%. Lo grave no es que haya un 6,5% adicional de daño y de flotes, sino que ese es el promedio. Y hay zonas del norte de Caldas, zonas del occidente de Caldas, límite con Risaralda, que tienen daños del 40 y del 50%. Caficultores que han perdido casi la mitad de la cosecha en las zonas más bajas, en los municipios de Quinchía, de Supía, en los municipios de la parte baja de Chinchiná y Palestina se ve afectada, de la Alcázar. Pero esto también tiene un impacto en el norte de Huila, en el Tolima, en Antioquia, en el Valle del Cauca, y se está apenas empezando a evaluar. Ya se ha recogido, porque esto es importante, cerca del 40% de la cosecha en promedio, en términos generales. Pero si usted pregunta en zonas de su querido Caldas, Palestina, Chinchiná ya debe ir por el 70% de la cosecha recogida. Zonas de Quindío y Risaralda están cerca de 40-50% de la recolección. Y los factores de conversión, los factores de venta de café que debían estar en 92,8 kilos, esto para que los oyentes nos entiendan, con 92,8 kilos se sacaba un saco de café excelso de exportación el año pasado. Hoy la Federación ya subió ese factor a 94 porque sabe que ya se necesita más café para sacar el mismo saco de excelso. Pero la realidad es que al momento de venta hay caficultores, y la gran mayoría de esos que le mencioné ahora, que están y estamos vendiendo café con factores cercanos a 100 kilos para sacar el mismo saco de 70 kilos de excelso. Eso quiere decir que la calidad se dañó.
que el ingreso se va a afectar. Y entonces vamos al ingreso. El ingreso, hoy se publica un precio de federación de 820 mil pesos la carga. Eso, diría uno, está cercano a los costos de producción, quizá un poco por encima para tener un precio promedio de 800 mil pesos del costo de la carga, pero cuando usted va y vende y le miran el factor y la afectación por verano y por el beso de broca que se disparó, que es un fenómeno que se dispara con este verano y el efecto climático, pues se lo pagan realmente 700.000 a 750.000 pesos la carga en el mejor de los casos. Eso quiere decir que en la realidad y en la práctica, así el precio de la Federación publicado hoy sea 820.000 pesos la carga, una gran cantidad de caficultores de Colombia están vendiendo por debajo de ese precio y muy por debajo de sus costos de producción. Eso es muy grave y muy delicado porque eso quiere decir que no se va a generar riqueza en muchas de esas familias, que no se va a poder ir a los bancos a pagar esas cuotas que se tienen pendiente y lo más grave, que no se va a distribuir de la mejor manera esa cosecha cafetera porque no va a ser tan abundante en los bolsillos de los caficultores. En la mano de obra, doctor Fernando, que es un factor muy importante y que siempre monitoreamos, ha habido presencia de mano de obra suficiente, no digamos que excesiva, pero se ha podido recolectar, también gracias a que no ha habido muchas precipitaciones, normalmente ha sido una cosecha en verano, entonces se ha podido ir recolectando. Presencia de venezolanos hemos tenido en la zona cafetera y es un fenómeno al que ya nos acostumbramos, pero lastimosamente, y esto hay que contárselo a los oyentes, los venezolanos que llegaron con mucho ánimo a trabajar en las zonas cafeteras y agropecuarias del país, hoy me contaban ayer unos caficultores que los están viendo más en los semáforos y buscando la limosna y el amor de los colombianos que queriendo trabajar. Y hoy en la cosecha se tiene menos mano de obra venezolana que la que se tuvo el año pasado y el antepasado. Los precios de recolección han sido unos precios buenos que a los recolectores les dejan una buena utilidad, entre 450 y 600 pesos un kilo, que pone a ganarse a un recolector más de 50.000 pesos diarios, y gente buena recolectora se gana 60, 70.000 pesos diarios, que es muy buen jornal. Pero como usted lo decía, doctor Fernando, al caficultor realmente es al que no le va a quedar la plata, porque el recolector va a tener unos buenos ingresos, el caficultor va a tener que pagar bien por la recolección, pero por los daños en la calidad y en la cantidad de la cosecha, pues la utilidad del caficultor va a ser muy poca. Y quiero contarle a los oyentes, doctor Fernando, algo que tiene que ver con la calidad. Cuando se produce tanta pasilla por los lotes como la que se va a producir ahora, hay muchos subproductos. Esos subproductos los utiliza la industria nacional y normalmente los paga bien. Pero este año un problema, y es que el presidente Duque anunció una resolución del ICA en abril allá en un taller en Pereira para evitar la entrada masiva de café de contrabando, una resolución del ICA que buscaba una medida sanitaria, y eso obligaba a que los compradores nacionales adquirieran todo el café malo, de mala calidad. La pasilla de la que estamos hablando se va a producir ahora, y estamos muy contentos los caficultores porque se limitaba la entrada de café a café que tuviera solamente hasta el 9% de humedad en la frontera. Y resulta que después de eso, de una manera bien extraña, en julio salió otra resolución del ICA y ahora en agosto salió otra resolución nueva del ICA, en donde favorece a la industria nacional, pero afecta a los caficultores colombianos, porque permite entrar café con más del 9% de humedad, y esto lo que hizo fue que reactivó la entrada de café barato, que va a competir con la pastilla más barata que vamos a tener y más abundante que vamos a tener por el efecto climático, doctor Fernando, que tuvimos. Entonces, uno no entiende por qué se revierte una medida que había tomado el ICA y que anunció el presidente Duque, el ministro de Agricultura en Pereira, en un taller Construyendo País, y que, ojo, no se le ha hecho mucha bulla, pero que va a terminar afectando a los caficultores colombianos porque va a haber un exceso de subproductos y de café de mala calidad que va a hacer que finalmente lo tengan que pagar más barato, porque la oferta y la demanda así lo va a medir. No es capaz de comprarlo caro cuando va a haber un exceso de pasillas producto del verano que tuvimos en estos meses anteriores a la cosecha y en la cosecha misma, doctor Fernando. Senador, su presentación es impecable, pero déjeme decirle que insuficiente, porque no trata el tema, sí, perdóneme, no trata el tema del mercadeo externo.
¿Por qué no somos capaces de producir café con valor agregado para llegarle directamente al consumidor final? Dese una pasadita por los supermercados de los Estados Unidos, no se vaya hasta Europa porque es muy lejos y cuesta más, pero a los Estados Unidos sí se puede dar una pasadita, vaya a los supermercados y nos cuenta cuánto vale una libra de café supuestamente colombiano, que tampoco lo es, de alguna calidad, para que vea quién se gana la plata del café. Y aquí seguimos exportando café verde para mezclarlo con los cafés de mala calidad, para enaltecer la mezcla y para que eso pueda llegar hasta el público. ¿Por qué somos capaces de vender cocaína pero no somos capaces de vender café? Me pregunto con toda la brutalidad del caso y usted me perdonará. No, doctor Fernando, es que ese sí es un tema que usted tiene muy claro y que todos hemos tratado de analizar y que es un problema estructural de nuestra caficultura. Nosotros acá nos dedicamos a producir una materia prima, pero no transformamos. Acá yo pienso que ya hoy juzgar a quienes no lo hicieron, pues vaya y venga, no lo hicieron, no hubo la suficiente capacidad en su momento para que pasáramos de las máquinas despulpadoras a las torrefactoras. Acá se necesita vender café tostado, molido y empacado en origen. Estamos trabajando para que haya un sello que diga en Colombia, café tostado, café producido y tostado en Colombia, porque queremos primero que el consumidor nacional pueda comprar café colombiano y no las mezclas que tradicionalmente se le han vendido, que trae café ecuatoriano, peruano, vietnamita, brasileño, hondureño y de todos los países, porque ya en Colombia tomamos café de todo el mundo, es increíble. Pero lo segundo es el mercado internacional. Y es muy grave, doctor Fernando, que no solamente la libra de café colombiano valga afuera 15, 20 dólares, 7 dólares, una cosa loca, 25 dólares, una libra. Cuando estaba mirando acá ahorita antes de arrancar la entrevista, la libra de café colombiano en la bolsa de Nueva York está a 98 centavos de dólar y es una quiebra total para los caficultores. Claro, es que ellos tienen la industria torrefactora, la que nosotros no desarrollamos en la bonanza cafetera, sí la desarrollaron los países europeos, la desarrolló Estados Unidos. Hoy tenemos nosotros que volcarnos a un tema bien importante, doctor Fernando, que tiene que ver con el relevo generacional. Y es a que esa nueva generación de caficultores en Colombia no solamente sepa coger café, procesarlo, cultivarlo y llevarlo hasta venderlo café pergamino seco en las cooperativas o en las agencias de café, sino que esa nueva generación de caficultores pueda de una manera clara transar café en la bolsa, por fuera de ella, en las redes, venderlo tostado, molido y empacado, y que esto sea una revolución para la industria cafetera. Ya nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo con el representante Gabriel Jaime Vallejo Chupi dejamos para Risaralda, porque no pudimos meterlo para todo Colombia, una inversión del presupuesto general de la Nación para construir centrales de beneficio comunitarias que tengan el proceso completo, incluso con una torrefactora en su municipio, y puedan sacar el café ya empacado en libras y vendérselo a los consumidores finales, o por lo menos a los intermediarios que van y lo llevan a las cafeterías, que ahí es donde está la utilidad, porque lo más triste es usted decir hoy que la libra, como le decía yo ahora, está a 98 centavos y medio, la libra de café, pero que usted va y pide un café en Europa y se lo cobran a 3 euros, a 2,50. Y eso es una vulgaridad comparado con lo que le están pagando a un cafetero, y que de una libra de café salen entre 70 y 100 tazas de tinto que lo pagamos allá en Europa a 2,50. Esto es una inequidad grandísima. Aquí hay que hacerle un alarma al presidente Duque, que tomó la vocería y que con los países productores está tratando de mover un programa de aumento de consumo interno de café. Pero no es solamente ir y denunciar la inequidad y decir que tomemos un poco más de café, también es apoyar la torrefacción, la transformación, y que esa nueva generación de caficultores que viene detrás de nosotros sean los que comercialicen el café tostado, molido y empacado en Colombia, que sería la salvación estructural para una caficultura que hoy está en una crisis y que es grave y que genera crisis no solamente en la caficultura, sino en los sectores aledaños a ella, como el sector del transporte, la economía en general, el sector financiero, doctor Fernando. Ahí sí está el tema. Ahí sí está el tema. Desde luego, pues que sin producción de café, y si no se coge bien, y si no se beneficia adecuadamente, y no se lava bien el café, y no se seca como hay que secarlo, y no se lleva después
al comprador, al comprador que es un intermediario para que simplemente lo venda verde, si no se hace la tarea de mercadeo de la que estamos hablando. Una taza de café, ¿cuánto vale una buena taza de café? ¿Por cuánto se paga en Estados Unidos o en Europa? Usted lo ha dicho. Entonces son unas diferencias monstruosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vender café, que eso sea una campaña nacional, que eso sea el desideratum de toda una política. Es que vamos a salir a vender café, pero a venderlo en las esquinas, en las tiendas, donde quiera que sea, pero café totalmente hecho en Colombia y con valor agregado pleno y con bolsas hechas aquí en Colombia, sin intermediación. Y usted olvídese de que se vayan a comer el cuento de la equidad y entonces que Starbucks o que cualquiera otra de las firmas productoras de café en Colombia lo van a pagar más caro por el discurso. No, eso es con técnicas de mercadeo, eso es con decisión, eso es con voluntad. Yo vuelvo al tema, hemos sido capaces de vender la maldita cocaína y de llegar a todas partes con ella y no vamos a ser capaces de vender café. Eso lo estamos diciendo hace 40 años, senador Corrales, y ahí seguiremos diciéndolo hasta la muerte. Entonces, ¿uno de qué se queja del precio del café si es que no lo sabe vender? Ese es el gran tema. No sabemos vender nuestro café en los mercados. Por una taza de café, los americanos y los europeos están pagando un dineral, un dineral. ¿Dónde se queda la plata? Pues la plata se queda en la intermediación, porque no sabemos vender nuestro café. Bueno, senador Corrales, ¿y ustedes que tiene tema para relacionar el café con el fracking? Sí, señor, sí, doctor Fernando, tengo que, no solamente con el fracking, sino con muchas cosas, pero ayer hablábamos de ese tema en particular, porque alguien me decía en la zona cafetera, no, es que el fracking no tiene que ver nada con nosotros porque por acá en estos pueblos no se produce petróleo, y entonces aquí hay que contarle a los colombianos que el fracking está relacionado con muchas cosas, y no es el fracking porque es que es simplemente una técnica, es la producción de gas, de petróleo, de muchas riquezas mineralogéticas que tiene Colombia. Entonces alguien me decía que no tenía nada que ver, y yo le aclaraba esto. Mire, hay un detalle que no se ha entrado a analizar en zona cafetera y en el sector agropecuario del país. Mire, la primera empresa productora de fertilizantes de Colombia es el tercer consumidor de gas más grande de Colombia, después de Ecopetrol y de Argo. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver que en la fabricación de los fertilizantes, el nitrógeno fundamentalmente requiere del gas como insumo básico para su constitución. Entonces, claro, cuando el gas pone caro, el petróleo, la fabricación del fertilizante tiene un impacto en sus costos y sube el bulto del fertilizante. Entonces yo le decía a esos caficultores en algún momento, mire lo delicado que estemos pensando sin argumentos, diciendo sin argumentos que qué importa que pase con Colombia, con lo que pasa en el gas y el petróleo en Colombia, que eso no nos afecta, si sabiendo que si no se explota y no se saca ese gas que tenemos en el subsuelo, pues va a subir el costo del fertilizante. Y nada más por el tema de dólares ya subió el año pasado de precios de 65 85 mil pesos un bulto de fertilizante. Y hay incluso abonos que valen hoy 100 mil pesos el bulto. Entonces yo les contaba que las reservas de gas han venido bajando de tener para 18 años a tener hoy para cerca de 10 años y medio, y es muy posible que lleguemos a tener para 5 años y medio las reservas. Y si eso llega a ser así, nosotros estaríamos prácticamente importando el gas que necesitaríamos para nuestra industria. Y parte de esa industria es la industria de los fertilizantes. Y los costos de los fertilizantes para los productores de papa, de maíz, de arroz, de café, se verían altamente afectados. Y entonces siguen diciendo que no, que qué importa lo que digan allá en Bogotá con el fracking y con las técnicas para extraer el gas y el petróleo. No, señor, si nos importa, si nos afecta, y es muy grave. Ahora, la gran mayoría de los trabajadores del campo se mueven en motos movidas por eso no son solares, no señor, se mueven con gasolina que tenemos que sacar de la explotación mineroenergética que tenemos en Colombia. Y la gente no se ha dado cuenta que esto tiene que ver con todo. Acá parados en una riqueza como la que tenemos en el subsuelo y nosotros oyendo discursos románticos y diciendo que no tiene que ver nada con el sector agropecuario.
No, señor. El café, el fracking y los recursos mineroenergéticos van ligados, como va ligado el café y el microtráfico, el café y la seguridad, el café y la estructura moral del país, doctor Fernando, de la cual tantas veces hemos hablado, y yo no quería que esto se nos quedara en el tintero, porque tenemos que hacer conscientes a los colombianos de que acá, más allá del romanticismo que tiene mucha gente, es un tema de economía clara y de sostenibilidad, de los programas que a todo el mundo le gusta, el programa de Familias en Acción, el programa de los subsidios, el programa del adulto mayor, el programa que hace inversión en infraestructura de puentes, carreteras y vías terciarias, pero en un futuro, ¿de dónde vamos a sacar la plata para todos esos programas? Entonces, a todos los que nos gustan esos programas tan bonitos y que son muy buenos para Colombia, no podemos venir a decir románticamente que la extracción de petróleo, sea cual sea la técnica que utilicemos, no tiene que ver con nosotros. Al contrario, tiene que ver y tiene que ver mucho. Ya es hora de que Colombia despierte, que empiecen a hacer los pilotos de fracking y que nos digan si se puede realmente sacar gas y petróleo y podemos explotar esa riqueza e invertirla en la sociedad colombiana, doctor Fernando. Bueno, queridos oyentes, otro más para la causa y nada menos que el senador Alejandro Corrales. Ahora, senador, todo está libre, todo está despejado, todo está claro. No hay sino que leer la ley del plan que ustedes aprobaron en el Senado y que lo discutieron inicialmente en la Cámara. Ahí en esa ley del plan encuentra usted 2 párrafos enormes sobre el tema del fracking o yacimientos no convencionales, que es lo mismo que abren el espacio para que nos dediquemos a la tarea de sacar el petróleo y el gas que tenemos, pero ni más faltaba. Que al pie de semejante riqueza nos vamos a dejar ganar por 4 pseudoambientalistas que están hablando de unos riesgos que no existen, de unos peligros, bueno, que existirían si las cosas se hicieran mal, pero como hay que hacerlas bien, hay que sacar el petróleo y el gas antes de que nos lleve el diablo. Colombia importando gas, ni hagamos esa pregunta, senador, porque definitivamente tenemos que salir a pedir limosna en algún rincón del mundo. Senador Alejandro Corrales, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos dado semejante clase sobre la producción y sobre la venta de café y sobre la relación que la caficultura y que toda la agricultura y todo el país tienen con el tema del fracking. O hacemos fracking y encontramos petróleo y encontramos gas y consolidamos nuestro futuro energético, o estaremos perdidos. Senador Corrales, muchas gracias de nuevo por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernández, muchas gracias. No me puedo despedir sin contarle que ayer, hablando con César, con doña Rosalba, que son cafeteros y oyentes asiduos de su programa, me decían: salude al doctor Fernández y dígale que lo valoramos mucho, que lo estimamos, que lo apreciamos por la defensa que hace de la moral, de los valores, de todos esos principios que en Colombia se han ido perdiendo. Y yo dije, no puedo pasar sin decírselo, doctor Fernando, porque no solamente ellos, sino muchos colombianos creemos que hay que defender la ley, la familia, la moral, la justicia, todo eso que es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y termino haciéndole reconocimiento a usted, a su equipo, y diciéndole muchas gracias por la invitación al programa, y sabe que allí estaremos atentos porque seguimos defendiendo a los cafeteros, al sector agropecuario y a esta patria que queremos tanto. Un abrazo. Claro que sí, al senador Alejandro Corrales nuestra gratitud. Y aquí en Bogotá, el único que está hablando de temas familiares es el que esperamos sea futuro alcalde de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. La familia hay que defenderla y, por Dios, protejamos de verdad la vida de todos. No al aborto, no rotundamente, definitivamente, no podemos asesinar las futuras generaciones a niños que están por nacer solo porque son indefensos y porque no hacen mucho ruido cuando los matan sin clemencia. Alejandro Corrales, senador por el Centro Democrático, nos estaba dando una estupenda lección sobre el café y sobre lo que significa para el país no tener gas y petróleo suficiente para procesar el café, para cultivar el café. Cuidado, colombianos, esto tiene que ser con café de primera calidad, empacado en Colombia, con valor agregado y con gas y petróleo suficiente procedente del fracking. Alejandro Corrales estaba con nosotros en la hora de la verdad. Nuestro campo merece lo mejor, por eso en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno. 7 de la mañana, 9 minutos.